Deleitado que una vez más se encuentren conmigo hoy, 5 de julio de 2021, fecha importante, fecha de independencia, en un país con mucha dependencia, en un país transmutado, portátil, movido, migrado a otras realidades. Precisamente sobre ello es lo que deseamos abordar en el día de hoy, es decir, los efectos que pueden derivarse de la diáspora venezolana en el ámbito penal. Obviamente que debo referirme a aspectos muy puntuales, dado lo escaso pues, de la plataforma que me lo permite, dado lo limitado de esta plataforma y lo amplio de la problemática que se pretende abordar pues en el día de hoy. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estas disertaciones virtuales sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, como siempre se los manifiesto, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera ingresar al mismo. Bueno, estimados, el tema de la diáspora, de nuestra condición de migrantes, dicen emigrantes en el ámbito universal, de los venezolanos que no solamente en circunstancias vinculadas a la pandemia, que nos viene diezmando pues desde ya 2 años, vamos a colocarle desde finales del año 2019, todo el año 2020, lo que va de 2021, sino de mucho atrás. Se dice en las organizaciones que tratan el tema, el Observatorio Venezolano de la Migración, la Oficina de las Naciones Unidas en materia de migración, ACNUR, y otros entes que, bueno, la migración venezolana importante, significativa, se ubica en los primeros años de la década de 2000, es el año 2000, especialmente a partir del año 2003 en adelante, pero que particularmente se extiende, se incrementa, se extrapola, pues, por decirlo de alguna forma, a partir del año 2013. Bueno, ya estaríamos hablando de una generación que prácticamente de venezolanos se han criado fuera del país, y que las cifras, los números, van y vienen en esa especie de bamboleo, en esa especie de inconsistencia demográfica sobre datos en el ámbito poblacional venezolano. Se dice que venezolanos como tal, más o menos, estaríamos hablando de unos 28 millones, pero que con la migración, bueno, en el país se encontrarían viviendo un aproximado de 21 millones de habitantes. Como si este dato no fuera importante y no se supiere por la polivalencia informativa que hay. También el otro dato, que es la ponderación de la delincuencia en Venezuela, los índices delincuenciales en Venezuela, en atención al número de habitantes, hablar de porcentajes. Bueno, ya me ven a mí bastante viejo aquí frente a ustedes, por lo tanto yo me gradué hace muchísimo tiempo y yo recuerdo que en mis clases de criminología nos hablaban de la famosa cifra negra, cifra roja, es decir, de aquella cifra de la cual no se tiene un estimado, la cifra delincuencial, aquello que implica la comisión de un delito, pero que no se maneja como un dato. Bueno, de alguna forma estos datos se alimentaban en el Ministerio Público, las oficinas, las famosas sábanas, ¿ok? De la cantidad de imputados que asumía cada fiscalía y que tenía que remitir a un organismo central, bueno, la Dirección de Delitos Comunes, la Dirección de Actuaciones Procesales, para ir contabilizando un asunto. Y entonces en esa memoria,
las memorias anuales que presentaba el Ministerio Público o las memorias anuales que presentaban los tribunales, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, más o menos establecía ese dato aproximado de la cantidad de delitos que se cometen en el país, el índice delincuencial, y de alguna forma uno observaba que en las memorias y cuentas, por ejemplo, del Ministerio del Interior y de Justicia, también se destacaba ese dato hacia ya algunas décadas. Bueno, eso ahora desapareció. Y entonces, bueno, tenemos que atender a pautas, a organismos importantes, como por ejemplo el Observatorio Venezolano de la Violencia, que está vinculado al famoso laboratorio social Laxo, ¿verdad? En Caracas, que durante muchas décadas ha venido manejando el tema de la información de violencia, de delitos, etc. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, porque el tema que estaríamos abordando sería esa cantidad de venezolanos que han migrado, que se encuentran en el extranjero, ya hasta se denomina diáspora, ya no es un problema de simple migración, y que han dejado causas pendientes. Entonces, bueno, el tema de los efectos que ello pudiera generar desde el punto de vista procesal es importante desde el punto de vista de la impunidad. Pero si a ello le tomamos en cuenta también el otro factor, que es que, bueno, testigos y víctimas de esas causas procesales penales también se encuentran en el extranjero. Entonces, bueno, la problemática de poder armar, de poder establecer un proceso sobre la pauta de la presencia en juicio, en proceso de sujetos y partes procesales, bueno, está allí a la vuelta de la esquina. Bueno, hasta tribunales, pues, el Tribunal Supremo Legítimo, bueno, se encuentra en el extranjero por un problema de persecución que se ha asumido en el ámbito del Ejecutivo por las designaciones que se nos hizo, que hizo un gobierno, una asamblea legítima, la asamblea de 2015, la designación que se hizo de magistrado en el año 2017. Bueno, también una fiscalía general de la República, un ministerio público en el exilio. Es decir, toda una problemática que está vinculado a esta importante circunstancia. Pero además, si la unamos que dentro de ese componente de procesado también se encuentran personas que lo están haciendo francamente por injusticias en su contra, por los llamados delitos políticos, y el no reconocimiento que se hace del gobierno nacional por parte de naciones extranjeras, bueno, complica todo el panorama en lo que se denomina la instrumentalización de la justicia en el caso del procesado por causas penales como consecuencia de la diáspora. No es poca cosa. No es poca cosa hablar de 1 millón, con mucho menos será poca cosa hablar de 6 millones, como se estima esa diáspora. Es decir, esto no se puede tratar o visualizar bajo un simple parámetro previo, conocido, de punto y coma de la norma. Es decir, es significativo, es importante. ¿Ok? El hecho de hablar de 6 millones aproximadamente, más de 5 millones, se debate entre 5 y 6 millones la diáspora. Y por lo tanto, la eventualidad que procesados penales se encuentren dentro de esa cifra. Entonces, bueno, obviamente que ello implica aproximarnos por diferentes consideraciones. En cada uno, recuerden que en cada uno de estas disertaciones que yo hago acá en el ámbito de lo procesal penal, siempre les recomiendo algún libro, algún ensayo. En este caso les voy a recomendar un ensayo importante publicado que se denomina Sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia. Allí está, en la lámina está ubicado la coordenada, pues se encuentra en PDF en internet, por parte del profesor Diego Hammerschlag, profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Palermo. El título es bien interesante, sobre la constitucionalidad del delito en ausencia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema de la diáspora? Bueno, porque a lo mejor la tendencia es a que se vayan a procesar causas penales en ausencia sobre la base
de esta gran migración de procesados inclusive en causas penales y que esta sea una respuesta instrumental frente al asunto. Entonces, bueno, este profesor, bueno, asume la tesis que yo he mantenido durante mucho tiempo, inclusive quien les habla, Ángel Serpa Ponte, en el año 2012, a raíz de la promulgación del vigente Código Orgánico Procesal Penal, y con esas dos normas, el artículo 310 y el artículo 327 del COP, en donde se establece el llamado procesamiento en ausencia, bueno, yo solicité la nulidad de muchas normas del Código Orgánico Procesal Penal. Eso duerme allí el sueño eterno en la Sala Constitucional, pero hice mucho énfasis en el tema de la norma que regula el procesamiento en ausencia, que son esos dos artículos, pues, el 310 y el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, más o menos, esta consideración, la asume este profesor, el profesor Hammerla de la Universidad de Palermo, y le invito a que lean ese ensayo importante que lo pueden encontrar en la red. Hablemos un tanto sobre la diáspora venezolana. Pero a junio de 2021, conforme nos los indica ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en una página que se cambia constantemente, que se cambia día a día, prácticamente, o mes a mes, se nos habla de la instrumentalidad, es decir, la cuantificación de esa diáspora. A junio de 2021, estamos a junio de 2021, se hablaba que existen venezolanos refugiados y migrantes, según ACNUR, en un aproximado de 5.636.000, de los cuales, de esos 5.630.000, casi 637.000 a junio de 2021, en América Latina y en el Caribe se hallan 4.600.000. Si la mayoría de los refugiados, de esos casi 6 millones, 4.600.000 se encuentran en el ámbito de América Latina y el Caribe, de los cuales, según ACNUR, 1.742.000 hasta junio de 2021 se encuentran en Colombia. Es decir, digamos, el destino mayoritario de los migrantes venezolanos, siendo que en Perú, según ACNUR, se encontraban a junio de 2021 1.049.000, casi 1.050.000, cifra que difiere un tanto del Observatorio Venezolano de la Migración, de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, que habla de una cifra menor en Perú, habla de 861.000, parece que ha ido variando, o se han ido yendo los venezolanos en el Perú. A eso le seguiría Chile con casi 500.000 venezolanos, Ecuador con 429.000 a junio de 2021, Brasil con 262.000 aproximadamente, México con 174.000, Panamá con 121.000 con nacionales allá, en República Dominicana 114.000, en Costa Rica 29.000 y otros países. En el caso de dos importantes naciones fuera del ámbito de la América Latina y en el Caribe, es decir, de los Estados Unidos y de España, bueno, tengo que basarme en la cifra del Observatorio Venezolano de la Migración, de la UCAP, pero ella corresponde al año 2020, que habla de un aproximado de 486.000, casi 500.000 venezolanos ahí en los Estados Unidos. Y en el caso de España, el Instituto Nacional de Migración o de Estadística, perdón, el Instituto Nacional de Estadística español ha registrado un total de 400.000 aproximadamente personas nacidas en Venezuela con residencia en España. Eso es para 2020. Y relevantemente de si tienen la nacionalidad española por ser hijos de migrantes españoles o definitivamente venezolanos sin ningún tipo de antecedente, digamos, en ciudadanía con España. Pero esa es más o menos la realidad, ¿ok? Por eso que se habla de esa cifra, ¿verdad? Entre 5 millones y 6 millones. Ahora bien, con respecto al otro dato, el otro dato que está vinculado a, digamos, a la data delincuencial, que es un tema
casi imposible de una determinación precisa. Ya de nuevo les repito, yo creo que una gran materia que se da allá en Mérida, donde estudian criminología, me imagino que tendrán una materia vinculada a la estadística que se maneja, es la famosa cifra roja, cifra negra, es decir, aquella ausencia de información sobre la tasa delincuencial de los países. Yo me estoy a basar, yo voy a hacer una extrapolación sobre los datos que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia en su laboratorio de ciencias sociales Laxo, muy importante, de verdad, le debemos mucho a ese laboratorio regentado por el sociólogo Briceño León. En su informe anual del informe 2020, yo voy a citar, este año cierra 2020 con un estimado de al menos 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. En 2020 ocurrieron 4.153 homicidios cometidos por los delincuentes para una tasa de 15,9 víctimas por cada 100.000 habitantes. Aquí hay un dato interesante, ¿okay? Primero que pareciera que los delincuentes se fueron, ¿no? Miren cómo la tasa en 2020, bueno, supera inclusive la de muchos países. Si en 2020 hay que tomar en cuenta que la población aproximada sería de 28 millones de habitantes. Es decir, estaríamos hablando de los que viven en Venezuela y de los que se han ido, pero que son venezolanos. Sigue el laboratorio. Se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes. Pudimos estimar que hubo al menos 3.507 muertes de intencionalidad indeterminada registradas oficialmente como averiguaciones de muerte y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar y cuya tasa estimada es de 13,4 víctimas por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, ese dato, el dato vinculado al homicidio, el homicidio real, o el falso homicidio asumido como enfrentamiento con autoridades, ¿okay? Que debería un poco sacarse del concepto de delito por todo lo que media la existencia de causa de justificación, cumplimiento de ejercicio de profesión o cargo, en fin, las causas de justificación descritas en el 65. Pero entendiendo que no solamente en un país se cometen homicidios, sino que hay mucha otra variedad de delitos no hechos de sangre, es decir, hurtos, robos, extorsiones, secuestro, violación, etcétera, ello me permitiría a mí colocar a esa tasa, ¿verdad?, de unas 9 décimas adicionales. Y entonces, más o menos en un aproximado, la verdad que el dato pudiera tener mucha imprecisión, pero bueno, yo creo que guarda una relación. Si entonces se habla de una tasa en el país de 16,2 delitos, homicidios, perdón, por cada 100.000, entonces yo me permitiría extrapolar aumentando 9 décimas por los otros delitos, ¿verdad? Si son 16% de homicidio por 100.000 habitantes, entonces por cada 100 habitantes habrá la incidencia en un 0,25%, es decir, aumentando de 16 a 25 por los demás delitos. Entonces, si la diáspora, por ejemplo, fuera hoy de 6 millones de venezolanos, bajo esta cifra, 3.300 de ellos tendrían eventualmente un procesamiento penal en Venezuela. Pero lo estoy hablando por año. Fíjense que la cifra estaría vinculada al año 2020 exclusivamente. Es decir, 3.300 de todos esos 6 millones tendrían una causa penal. Pero no solamente la gente cometió delito en ese último año, 2020. Si a ello lo multiplicamos, por ejemplo, por 10 años, asumiendo más o menos la incidencia de la prescripción, digamos, la prescripción que se establece en el Código Penal, es decir, que tuviera pendiente todavía una causa penal, y lo multiplicamos por esos 10, estaríamos hablando aproximadamente de unas 33.000 causas penales eventualmente pendientes en Venezuela para 6 millones de migrantes venezolanos en el extranjero.
Recuerda que aquel dato estaría vinculado, ¿verdad?, hasta a la totalidad de los habitantes de Venezuela, pero hay que aquí contabilizar solamente el tema de los 6 millones que se encuentran en el extranjero. Entonces, bueno, un aproximado muy a vuelo de pájaro, muy a grosso modo en este ejercicio que me permite deducirlo a partir de la cifra del Observatorio Venezolano de Violencia, estaríamos hablando de un aproximado de 33.000 causas penales que se encuentran pendientes en Venezuela, cometidas por personas que se encuentran en el extranjero. Ahora, a esta fecha, ¿verdad? A julio de 2021. Entonces, bueno, ello obviamente conllevará un efecto importante desde el punto de vista procesal. Yo creo que aquí tendríamos que abordar normas que están vinculados al tema de la ausencia del procesado en causas penales. Y me perdonan de verdad la referencia normativa del asunto, ¿ok? Pero es que si no lo abordamos a partir de una noción, digamos, normativa del asunto, no puedo hacerme explicar en esos efectos. Una norma importante que tendremos que tomar en cuenta es el artículo 248. Obviamente que si alguien está privado de la libertad, pues no podría estar en el extranjero, no podría formar parte de la diáspora, no podría formar parte de los migrantes. Tendríamos que asumir a quien se le ha dictado una medida cautelar sustitutiva de presentación periódica o inclusive con prohibición de salida del país, ¿ok? Que es la que generalmente se impone con la presentación cautelar, es decir, esa información que se hace a inmigración, a los organismos públicos vinculados a la inmigración con la prohibición de la llamada salida del país, la medida cautelar sustitutiva. Bueno, ese 248 aborda el llamado incumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas. La medida cautelar acordada al imputado, es decir, aquellas que están descritas en el 242 del COP, será revocada por el juez de oficio o previa solicitud del Ministerio Público o de la víctima que se haya constituido en querellante. Entonces, bueno, el incumplimiento de presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, ante la oficina de presentación periódica de los circuitos, o el llamamiento que haría la fiscalía que comparezca a ese que se encuentra con una presentación periódica a los efectos de colaborar, de coadyuvar con la justicia, puede ser sustituida por una medida privativa de libertad de forma oficiosa, conforme lo establece el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Al verificarse objetivamente, pues, las causales que allí están presentes. Bueno, las causales que están allí presentes son numeral primero, cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer. Bueno, no se encuentra en el circuito judicial donde debe estar, con mucha más razón si está fuera. Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite. Claro, aquí el tema de la citación del Ministerio Público estaba muy vinculado al cumplimiento del artículo 132 del Código Orgánico, es decir, la llamada imputación en sede fiscal. Pero como ya sabrán, por esa sentencia, la sentencia 537 del año 2017 de la Sala Constitucional, aquella citación para la declaración en sede fiscal, pues ahora tendrá que ser en sede jurisdiccional, porque se asume la llamada imputación en sede jurisdiccional como precedente vinculante que se deriva de ese fallo de la Sala Constitucional. Cuando incumpla sin motivo justificado, el numeral tercero del 248, una cualquiera de las presentaciones a que está obligado. Entonces, ahí se verifica objetivamente, es decir, la revocación de la medida cautelar sustitutiva por el dictado, por una medida privativa, inclusive sin solicitud de partes, conforme lo indica el 248, de una forma oficiosa. Ahora bien, hay la necesidad de que alguien no se abstraiga del proceso, ¿ok? Que se mantenga vinculado al mismo. El cumplimiento de audiencias, auditare, con la presencia del procesado es pivotal. Inclusive la nulidad de actos procesales
como lo indica el 175 del Código Orgánico Procesal Penal, está vinculado a la presencia del imputado. Se habla en el 175 del COP que, bueno, propiciará la nulidad absoluta del acto procesal, problemas de intervención, asistencia y representación. Los problemas de representación y de ayuda estarían vinculados, bueno, a la posibilidad de tener el defensor letrado o alguien que sea sordomudo, tener su intérprete, pero es un tema de presencia, sobre todo a las audiencias, ¿ok? No solamente las audiencias cardinales del proceso penal, audiencia de imputación, audiencia preliminar en la fase intermedia, audiencia de juicio, sino, por ejemplo, en actuaciones procesales como los que describe el 289, la llamada audiencia de prueba anticipada, en la cual se exige la inexorable comparecencia del procesado, aun cuando ostente solamente la condición de investigado, para no hablar, por ejemplo, de audiencias en fase de ejecución o audiencias recursivas. El tema de la presencia. Entonces, bueno, ese dictado de una orden de aprehensión conllevará necesariamente a la ejecutivización de esa orden de aprehensión, es decir, la aprehensión del ordenado, es decir, la medida judicial preventiva privativa de libertad ha de ser ejecutada a los efectos de que se conlleve la llamada prisión preventiva. Voy a olvidarme de las famosas alertas rojas de los llamados de Interpol y me voy a quedar en lo concreto. Es decir, lo que establece de forma concreta el Código Orgánico Procesal Penal frente al tema de hacer comparecer coactivamente a alguien al proceso que se abstrae al mismo es por la vía de la extradición, si ese alguien se encontrara en el extranjero. Porque si se encontrara en Venezuela, otro sería la circunstancia. Si se encontrara en el extranjero, bueno, no hay otro mecanismo más que la incidencia que se deriva del artículo 383 en el caso de la llamada extradición activa, porque ellos están siendo procesados penalmente en Venezuela. No es que Venezuela va a ser el Estado requerido, Venezuela es el Estado requirente ante una nación extranjera a los efectos de posibilitar una extradición. Entonces, nos dice el 383, cuando el Ministerio Público tuviera noticia de que un imputado al cual se le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad se halla en país extranjero, solicitará al juez e inicie el procedimiento de la extradición activa. ¿Me escucharon bien lo que dice el 383? Al cual se le haya acordado medida cautelar de privación de libertad. Es decir, mal podría haber un procedimiento de extradición frente a quien simplemente lo que ostenta es una medida cautelar sustitutiva. Ahora, si el incumplimiento de la medida cautelar sustitutiva derivó por la vía del 248 al dictado de la medida privativa, ya estaríamos en el supuesto del 383 para la llamada extradición activa. Esa es la modalidad, no hay otra. Entonces, a solicitud del Ministerio Público, el juez de la causa, el juez de control o el juez de juicio, dependiendo del momento procesal, de la oportunidad procesal, bueno, lo tramitará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, a tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo, el cual dentro del lapso de 30 días, previa la opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición y en caso afirmativo remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. En el caso de fuga del acusado sometido a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo le correspondería al juez de juicio. Fíjense que es interesante que habla de fuga del acusado sometido a juicio oral y público. Es decir, si ya nos encontramos en fase de juicio y no atiende al juicio oral y público, ya estaríamos hablando de una circunstancia de fuga. Fíjate que no habla el 338 frente a quien ya está purgando una sentencia condenatoria derivado de un juicio oral y público, sino como lo establece el artículo 338,
previa, fíjense, en caso del acusado sometido a juicio oral y público, el trámite le corresponderá al juez de juicio. Si el fugado, quien no esté cumpliendo, ya estaríamos hablando de otra circunstancia, la parte infine del 383. Es decir, primero hablaríamos del fugado sometido a juicio y luego al fugado sometido a sentencia condenatoria. Quien esté o no cumpliendo condena el trámite le corresponderá al tribunal de ejecución. Entonces, este tema que se ha dado últimamente con los llamados planes Callapa, en la cual se conceden medidas cautelares sustitutivas a partir de la llamada admisión de los hechos, y ese que admite los hechos ya entra a formar parte de la diáspora. Bueno, aquí nos encontramos con un serio problema porque ya asume la noción de fugado, ¿ok? Pero fíjense que la noción de fuga que establece el delito de fuga que asume el Código Penal es frente al efectivo internamiento. Es decir, recordemos que en la fase de ejecución se puede dividir entre un internamiento efectivo, ya se encuentra internado en un centro de reclusión, o en las llamadas alternativas a la ejecución de la pena. Perfectamente posible pudiera ser que alguien hubiese estado privado de la libertad mientras que es procesado, ha sido condenado y hay que hacer el descuento que le corresponderá al tribunal de ejecución frente a el restar de evitar lo que se ha estado en privación de libertad, inclusive la llamada detención domiciliaria. Bueno, ¿qué otra cosa es importante asumir? Que alguien se diga, bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. A ese que se encuentra procesado y que esté dentro de la diáspora, formaría parte de la posibilidad del procesamiento en ausencia, conforme lo indica el 310 del Código Orgánico. Leamos la norma. Corresponde al juez de control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar. En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes reglas. Numeral primero, la inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar. Entonces está claro, aunque esa víctima se encuentre en la diáspora, bueno, obviamente no podría haber solicitudes de extradición de la víctima. Estaríamos hablando de un procesado. Numeral tercero del 310. Ante la incomparecencia injustificada del imputado que esté siendo juzgado o juzgado en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el juez de control de oficio o a solicitud del Ministerio Público librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar su comparecencia al acto sin perjuicio de otorgar una vez realizada la audiencia, una vez realizada la audiencia, si lo estima necesario, una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad. Esa orden de aprehensión que tiene que ser librada es precisamente la que formaría parte de la solicitud de extradición activa de la que describe el artículo 383. Entonces, mediando la orden de aprehensión por la no comparecencia a la audiencia preliminar, se habilita el procedimiento de la extradición activa conforme al 383. Entonces, en caso que el imputado o bajo arresto domiciliario se niegue a asistir a la audiencia preliminar, y así conste en auto, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído ni acogerse de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por la admisión de los hechos en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor. En caso de pluralidad de imputados, se celebrará la audiencia con los imputados comparecientes, separando de la causa a quien no haya comparecido por causa justificada. Es decir, mi estimado, el tema de la renuencia para acudir a la audiencia preliminar, conforme al 310, solo se ubica en la idea de procesados presentes en el país y que se nieguen a acudir para los efectos de que se encuentran formando parte de la diáspora fuera del país,
nos ubicamos en la necesidad de la ejecutivización de la extradición activa por la vía del dictado de la orden de aprehensión, en esa relación entre el artículo 310 en concatenación con el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal. Lo mismo ocurriría con el juicio oral y público, lo cual lo norma el artículo 327. En caso que el acusado en estado contumaz se niegue a asistir al debate, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a realizar el debate fijado con su defensor, si asiste, o en su defecto con defensor público. De igual manera, se procederá en el caso que el acusado esté siendo juzgado en libertad, no asista al debate injustificadamente, pudiendo el juez de oficio o a solicitud de parte revocar la medida cautelar. Entonces, la revocación de la medida cautelar transformada en un caso en orden de aprehensión o en medida judicial preventiva privativa de libertad, pues tendría que articularse la orden de aprehensión y por ende la extradición activa a los efectos de lograrlo. Si no se puede y existe una circunstancia de litis consorciado pasivo, es decir, se encuentra más de un imputado, pues se da aquella gran excepción a la unidad del proceso, es decir, el rompimiento de la continencia de la causa, el pique, pues, la tijera para el llamado rompimiento de la continencia de la causa. Es interesante ver que ese rompimiento está descrito en el 77 del COP. El tribunal que conozca el proceso en el cual se hayan acumulado diversas causas podrá ordenar la separación de ellas en los siguientes casos. Numeral cuarto, cuando existan pluralidad de imputados y la audiencia se haya diferido por inasistencia de alguno de ellas. Otra norma que es importante es el tema de la prescripción. La prescripción puede verse desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista penal. Ahora bien, son causas de extinción de la acción penal, nos dice el 49.8 del COP. La prescripción, salvo que el imputado renuncie a ella o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en el último parte del 43, que ahí lo tienen en la lámina, que son los delitos de mayor significación. Es decir, la prescripción seguirá corriendo inexorablemente, aún inclusive para los que se encuentren formando parte de la diáspora y que esté pendiente una causa penal, si no es por alguno de los delitos de especial significación que están descritos en el artículo 43. Nótese que en el caso de la extradición, nótese que en el caso de la prescripción nos encontramos con una prescripción ordinaria, aquella que está descrita en el 108 del Código Penal, y una prescripción extraordinaria. Esa prescripción extraordinaria que interrumpe la ordinaria y que dura el lapso de la ordinaria más la mitad, conforme al 110 del Código Penal se dice, interrumpirán también la prescripción la citación que como imputado practique el Ministerio Público. Esa era la citación para la imputación en sede jurisdiccional, la que está descrita en el 132 del COP. El imputado declarará durante la investigación, pero si por la sentencia 537/17 de la Sala Constitucional la imputación solo ocurrirá en sede judicial, entonces es esa realización de la audiencia de imputación a la cual necesariamente debe acudir el procesado la que iría a interrumpir la prescripción ordinaria y conducir a la llamada prescripción extraordinaria. Obviamente me acogotó aquí el tiempo, ¿verdad? Como siempre, quedaba por abordar los temas de si en las resoluciones del Tribunal Supremo había algo con respecto a la presentación periódica, pues no la hay.